membrana hialina, porque están sumamente relacionados. Y la última clase es, digamos, lo último, lo que se está utilizando actualmente, ya en nuestro país en algunos lugares se está haciendo, que es la incorporación de conceptos totalmente diferentes a lo que tal vez vean en algunos hospitales que todavía están un poco atrasados con respecto a esto. Vamos a pasar. Sí. Pasamos la. ¿Cómo hacemos? Ahí se ve esta. Qué complicada se me hizo esto. ¿Se ve la diapositiva así, no? Sí, se ve. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? O sea, ¿cuándo utilizamos nosotros la utilización fundamentalmente del respirador? El objetivo clave es mantener el intercambio gaseoso, causando un mínimo siempre o sea, ser sumamente obsesivos en no generar injuria pulmonar, no generar repercusión hemodinámica. Muchas veces el uso excesivo de respirador trae consecuencias hemodinámicas y a veces el problema no está en o sea, la mala evolución del paciente se relaciona precisamente con un componente hemodinámico causado por el respirador, y toda la cascada inflamatoria y todo lo que se relaciona, que es una de las cosas más importantes actualmente, donde la mortalidad no es tan alta, pero sí se ven muchos efectos adversos neurológicos, que es algo muchas veces irreversible. A diferencia del pulmón, que puede tener lesiones y pueden repararse, el desarrollo neurológico en la etapa clave muchas veces trae secuelas y una calidad de vida realmente no deseada. Y obviamente minimizar el trabajo respiratorio. Bueno, esto ustedes lo manejan muy bien, todo lo que es los volúmenes pulmonares. Y acá lo más importante, para no extendernos demasiado, lo que más nos interesa desde el punto de vista fisiológico es el volumen tidal, o el volumen corriente, que es el volumen que se maneja en cada, digamos, respiración normal. Los pacientes que están en asistencia respiratoria mecánica, el volumen tidal estaría dado por la diferencia entre la presión inspiratoria máxima y la presión positiva al final de la expiración. Y desde el punto de vista fisiológico, para nosotros es sumamente clave, y es una de las cosas que caracteriza al pulmón neonatal, es la dificultad que tiene de mantener su capacidad residual funcional. Obviamente esto en especial en el prematuro. Todos los objetivos, tanto de la utilización de ventilación no invasiva como ventilación invasiva, e incluso la utilización de corticoides y surfactantes, apuntan, para entenderlo claramente, a mantener una capacidad residual funcional óptima que nos permita la adecuada respiración, la adecuada ventilación y el adecuado intercambio gaseoso. Así que capacidad residual funcional va a ser uno de los objetivos claves de todos los tratamientos que vamos a ver, tanto invasivos como no invasivos. Esta diapositiva repite más o menos lo mismo. Esperen que me cuesta. Y acá tenemos un dato importante a tener en cuenta, que es el volumen tidal, que en un recién nacido prematuro o en un recién nacido casi a término es de 4 a 6 mililitros kilo. Entonces, este es un dato a tener en cuenta, porque si nosotros pensamos que estamos ventilando recién nacidos de 29, 30 semanas que pueden pesar 1 kilo 100, 1 kilo 200, 1 kilo, vamos a manejar volúmenes tan pequeños que la gran mayoría de los respiradores no nos van a permitir ventilar por volumen. Si bien existe un modo que se llama volumen controlado en los respiradores más modernos, pero requiere, digamos, de sensores mucho más sensibles y proximales al tubo endotraqueal para poder lograr precisamente
manejar con exactitud volúmenes tan chiquititos, o sea, ustedes que están acostumbrados a los adultos manejan litros, acá estamos manejando 4 a 6 mililitros por kilo. Por eso, en general, lo que van a ver que en neonatología, casi todos los pacientes, salvo teniendo respiradores de última generación, y esta es la nueva tendencia, la utilización de volumen controlado, que sería estos 4 a 6 mililitros por kilo, vamos a manejarnos fundamentalmente por presión. Después nos vamos a detener mínimamente en hablar un poco de esta modalidad ventilatoria que probablemente sea la tendencia y lo más importante, digamos, a futuro con los nuevos respiradores que cada vez son más sensibles. Con respecto al tema de la respiración, esto no tiene mucho sentido que lo repasemos, es el movimiento mecánico, hay una diferencia de presión, o sea, la ventilación espontánea genera presión negativa por descenso del diafragma y los músculos respiratorios, y esa diferencia de presión o esa presión negativa hace que ingrese, digamos, el aire desde el exterior hacia el interior. Cuando ventilamos por volumen o por presión, lo que se hace es generar una presión positiva desde el exterior mayor que la presión que está dentro del pulmón, y eso hace que el aire ingrese, digamos, a los pulmones por este mecanismo. Cuando utilizamos los métodos de ventilación no invasiva, fundamentalmente todos los que tienden al CPAP, lo que tratamos de hacer es, el paciente va a generar una presión negativa, pero a su vez hay una presión positiva al final de la expiración que va a facilitar o tiende a facilitar el trabajo respiratorio. Así que eso es otro dato importante. Y acá entramos en las variables que más nos interesan. Una es la compliance pulmonar. Esperen ¿qué es, digamos, la elasticidad que tiene el pulmón? La compliance está dada por la relación entre modificación de unidad de volumen o cambio de volumen por modificación o cambio en las unidades de presión. O sea, yo ejerzo una determinada presión y de acuerdo a las características del sistema voy a tener una modificación en la cantidad de volumen. Esto es un dato clave porque es una de las variables fisiológicas que hacen muy diferentes a los recién nacidos con respecto a los pacientes pediátricos y a los pacientes adultos. Vemos acá en esta diapositiva más de lo mismo. Esperen que me cuesta ampliarla para que se vea mejor. Ahí estamos. Y ahí tenemos estas curvas que ya están en los respiradores. Diferencia de presión genera una diferencia de volumen y esto es la característica, digamos, fundamental desde el punto de vista de la evolución del síndrome del distrés respiratorio, porque la correcta utilización de la asistencia respiratoria y del surfactante van a hacer que una de las cuestiones claves, que es una compliance disminuida por ausencia de surfactante, tienda a mejorar o a aumentar o a tener una compliance mucho mayor cuando el tratamiento es óptimo. Entonces, inicialmente voy a necesitar, para resumir, presiones en un pulmón con baja compliance, presiones altas para lograr pequeños cambios de volumen. A medida que yo corrijo estos trastornos que son muchas veces fisiológicos, voy a necesitar menor presión para lograr el mismo cambio de volumen. Y esto ya ahora en los respiradores modernos, afortunadamente nosotros lo podemos ver y evaluar en tiempo real. Esta es una imagen sumamente clave. Esto se ve ya, digamos, en todas las pantallas de los respiradores, y lo que tenemos es una curva de presión y volumen. Acá tenemos las modificaciones en la de arriba, lo que sería un pulmón de un recién nacido normal, donde los distintos cambios de presión me van condicionando diferentes, o sea, cambios de volumen. Cuando vemos un pulmón con ausencia de surfactante, un pulmón inmaduro, con edema, con líquido, ese pulmón va a tener una compliance muy disminuida. Esta compliance disminuida hace que necesitemos muchísima presión y a pesar de esa presión elevada logremos pocos cambios de volumen. Por eso son una de las características típicas de la enfermedad de membrana hialina, son pulmones pequeños, poco ventilados, porque
precisamente esta compliance condiciona que el pulmón tienda al colapso y tienda a no tener una buena capacidad residual funcional. Estos pulmones en un recién nacido librado al azar, un prematuro que nace, tienden al colapso, no se llenan correctamente de aire y si uno no interviene, como pasa en la naturaleza, no existen animales prematuros y hasta no hace mucho un prematuro, digamos, que no lograba una capacidad residual funcional adecuada, no sobrevivía a pesar de que le aportemos oxígeno, etcétera, porque ese pulmón no podía, digamos, expandirse adecuadamente y lograr una ventilación y un intercambio gaseoso adecuado. Bien, aquí pasamos a la próxima. Y acá tenemos dentro de lo que es la curva de presión-volumen, 3 áreas que son fundamentales a tener en cuenta. En la primera, lo que sería la parte A, cuando tenemos un pulmón que está colapsado, esto podría pasar en un recién nacido, o sea, cuando está en sala de partos, en sus primeras respiraciones, o muchas veces cuando uno estuva a un prematuro y ese prematuro empieza a perder capacidad residual funcional porque no logra mantener, digamos, ese volumen residual y tiende al colapso. Entonces, en la parte A vemos que necesitamos mucha presión para lograr un pequeño cambio de volumen. Cuando nosotros alcanzamos una capacidad residual funcional más adecuada, por ejemplo, por la utilización de CPAP o muchas veces CPAP seguido de surfactante, tenemos el área B donde el pulmón funcionaría, digamos, de manera mucho más óptima y pequeños cambios de presión logran cambios óptimos de volumen. Y cuando nosotros nos vamos al otro extremo, o sea, hiperventilamos y nos excedemos, por ejemplo, ponemos una PEP totalmente excesiva o la famosa PEP inadvertida, no logramos que el pulmón, digamos, o sea, no logramos la aspiración total y generamos atrapamiento aéreo importante, lo que vamos a tener es una capacidad residual funcional excesiva, un atrapamiento aéreo que también genera una dificultad desde el punto de vista ventilatorio porque vamos a necesitar mucha presión y, como vemos, muy poco cambio de volumen. Entonces, lo más importante de esto es que tenemos que optimizar una capacidad residual funcional adecuada, correcta, para permitir estar en el medio de esta curva donde logramos con cambios de presión moderados o pequeños, importantes cambios de volumen, con lo cual vamos a tener un sistema respiratorio que funciona de manera óptima. ¿Hasta acá hay alguna duda, algo que quieran preguntar de esto? Porque esto es realmente la base de todo lo que vamos a ver con respecto a asistencia respiratoria, tratamiento o distrés respiratorio neonatal. Y acá, para darles una idea de las diferencias, por qué el recién nacido es un paciente tan, entre comillas, especial a la hora de ventilarse, tenemos las distintas compliance. En un adulto, 1 centímetro de agua genera 50 mililitros de cambio de volumen, en un niño 20 mililitros y en un neonato logramos solamente 1 mililitro por cada, digamos, por cada centímetro de agua que nosotros aplicamos de presión. O sea, son pulmones muchísimo más rígidos y obviamente a mayor prematurez, mayor rigidez del pulmón. O sea, cuanto más pequeño es ese recién nacido, cuanto más inmaduro es el pulmón, tiene mayor cantidad de tejido conectivo, no tiene la cantidad de surfactante adecuada, es un pulmón sumamente rígido que va a necesitar presiones mucho más altas. Por eso, a veces van a ver, cuando se está ventilando, un prematuro extremo que tal vez no recibió la maduración pulmonar adecuada y tiene una enfermedad de membrana hialina grave, van a ver que se utilizan presiones mucho más altas que en un paciente tal vez pediátrico. O sea, a veces necesitamos 30, 35 centímetros de agua para lograr poder a duras penas ventilar ese pulmón, que es un pulmón mucho más pequeño, pero que requiere muchísima más presión, con el riesgo siempre asociado de
el neumotórax o los escapes aéreos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en neonatología también, donde es una de las edades de la vida donde los escapes aéreos son lo más, o sea, donde se producen con mayor frecuencia. Otra variable que es importante a tener en cuenta es la resistencia de la vía aérea, que es la diferencia de presión que yo tengo que ejercer a través de un tubo de sección circular para generar un flujo de aire. Y acá tenemos una de las fórmulas más importantes, donde la resistencia es igual a la longitud dividida el radio elevado a la cuarta. Esta fórmula es la que explica, y es la que justifica la existencia, entre comillas, de la bronquiolitis. O sea, ¿por qué en el adulto no existe la bronquiolitis? ¿Por qué en el niño que tiene, digamos, 3 años, 4 años, no hay bronquiolitis? Precisamente por esta fórmula, porque como la vía aérea de los recién nacidos, de los niños menores de 2 años, tiene secciones muy pequeñas, una mínima reducción, o sea, un pequeño edema, una pequeña obstrucción por edema, por secreciones, genera un aumento tan importante de la resistencia, que es la que lleva a la aparición de la obstrucción respiratoria típica de la bronquiolitis, y hace que el paciente entre en insuficiencia respiratoria, cosa que en el adulto y en el niño más grande, por tener secciones circulares de los bronquiolos que son más grandes, se necesitaría demasiado edema para poder generar semejante obstrucción. En neonatología hay bronquiolitis, obviamente. Los prematuros o cualquier paciente neonatal puede contraer una infección viral y hacer una bronquiolitis, pero la patología por excelencia, y es exclusivamente neonatal, es el síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, que genera obstrucción por el meconio, genera edema y aumento de la resistencia. Acá lo que vamos a tener que utilizar para ventilar estos pacientes precisamente va a ser también presiones elevadas, pero con una característica que va a ser tiempos inspiratorios mucho más largos para poder lograr el intercambio de aire. Y ahora, hablando de tiempos respiratorios, vamos a ver cómo se une, digamos, el tema de la resistencia y la compliance, y es la que nos va a dar precisamente los tiempos inspiratorios, que son los que vamos a manejar de acuerdo a las distintas patologías. Bueno, acá esto es lo mismo que habíamos estado hablando recién, y vamos a ir directamente a lo que es sumamente importante y donde ustedes juegan un papel clave, que es los lugares de mayor resistencia dentro de la vía respiratoria. 2/3 de toda la resistencia en la respiración en un paciente neonatal, y también pasa en los pacientes pediátricos, está en la nariz. O sea que un neonato que tenga una obstrucción nasal importante va a tener un aumento importantísimo en la resistencia, que puede llegar a llevarlo a la insuficiencia respiratoria y a la necesidad inclusive de ventilación mecánica si uno no maneja esto. La patología típica en neonatología de obstrucción grave de este tipo es la atresia de Coanas unio bilateral, que, o sea, es tan importante porque el recién nacido se comporta casi como un respirador nasal obligado, que un paciente con una atresia de Coanas bilateral necesita la colocación o de una cánula de Mayo o directamente asistencia respiratoria mecánica hasta poder resolver la obstrucción nasal. La glotis da cuenta del 10% de toda la resistencia, y después la tráquea y los primeros bronquios también, o sea, tienen un rol mucho menor. Pero la resistencia al flujo en los recién nacidos, al igual que la compliance, es muy diferente y mucho más alta que en un paciente pediátrico y que en un paciente adulto. Está determinada por las propiedades de las vías, longitud, fundamentalmente el diámetro, densidad de los gases. Bueno, esto se utiliza en nuestro país poco, pero por ejemplo cuando hay una obstrucción muy importante a nivel de la glotis se utiliza el helio porque tiene mucho menos densidad
y nos permite ventilar mejor a estos pacientes, pero eso es algo, les diría, anecdótico, la cantidad de ramificaciones y las características de la superficie, y algo clave que es el tipo de flujo. Un flujo laminar tiene poca resistencia, un flujo turbulento genera resistencias muchísimo más altas, por eso manejar correctamente el flujo en la asistencia respiratoria mecánica y no usar flujos excesivos puede tener una injerencia muy importante en la resistencia. Y acá vamos a tener otra cosa que es clave, que es lo que estábamos hablando recién. Flujo turbulento, mayor resistencia. Cuanto más pequeño es el tubo endotraqueal, obviamente mayor va a ser la resistencia. Cualquier mínima obstrucción en un tubo endotraqueal pequeño genera unos aumentos astronómicos o multiplicados elevados a la cuarta potencia, o sea, una resistencia altísima, que si utilizamos tubos un poco más grandes. Con respecto al tubo endotraqueal en neonatología, nunca van a ver, esto se los recalco, no figura en la diapositiva, que nosotros utilicemos balón en neonatología. Hay millones de trabajos que demuestran que, a diferencia del paciente pediátrico o del adulto, la utilización de balón en el recién nacido genera muchísima lesión a nivel traqueal y estenosis importantísimas post-extubación. Entonces jamás van a ver la utilización de balón en recién nacidos o en unidades de cuidados intensivos neonatales. Si bien hay tubos 3 con balón, que a veces se utilizan en pediatría y todo, nunca lo van a ver en neo, porque también es muy importante que pueda existir cierta fuga peritubo para impedir el atrapamiento aéreo, los aumentos excesivos de presión y el riesgo de no solo lesión a nivel traqueal, que después posteriormente va a dar estenosis, sino el riesgo también de la producción de neumotoras. Y el aumento de flujo con la consiguiente turbulencia me va a generar importantes aumentos en la resistencia. ¿Qué factores aumentan la resistencia de la vía aérea? El broncoespasmo, el enfisema, cuerpo extraño. Esto, cuando hablamos en neonatología, fundamentalmente cuerpo extraño sería el síndrome de aspiración o el meconio, o muchas veces también puede ser la aspiración de contenido gástrico. Excesivas secreciones, traqueobroncomalacia, que son patologías congénitas, todo lo que genere edema de la pared, y desde el punto de vista mecánico, filtros o intermediarios del respirador, tamaño del tubo endotraqueal, menor tamaño, mayor resistencia, flujos excesivos que generan turbulencia en vez de flujo laminar, la presencia de agua en la tubuladura y obstrucción de la válvula expiratoria del respirador. Y acá entra la conjunción de las dos características fisiológicas del sistema respiratorio, que es la compliance y la resistencia. La multiplicación, o sea, el producto de la compliance por la resistencia, me va a dar la constante de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, para darnos una idea de por qué utilizamos tiempos cortos en pacientes que tengan compliance baja, como por ejemplo la enfermedad de membrana hialina, donde utilizamos tiempos a veces sumamente pequeños en relación a lo que están acostumbrados a ver en un adulto o en un pediátrico, es precisamente porque la compliance es baja, la resistencia se mantiene igual. Entonces vamos a tener, donde toda patología que tenga baja compliance, o sea, un pulmón rígido, lo mismo que pasa, por ejemplo, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto o en el síndrome de distrés respiratorio pediátrico, es que la compliance es muy baja y vamos a utilizar tiempos cortos. Cuando la compliance se mantiene constante y lo que aumenta es la resistencia, los tiempos inspiratorios van a ser más largos, porque al tener un mayor numerador a nivel de la resistencia, o sea, un mayor número a nivel de la resistencia, la constante de tiempo va a ser mayor, el tiempo inspiratorio va a ser más alto. O sea que en un síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial o en una bronquiolitis, en un neonato o en un paciente pediátrico, vamos a tener tiempos inspiratorios más largos.
Si ese paciente pediátrico o ese neonato tienen patologías que afecten la compliance, como la enfermedad de membrana hialina o el distrés respiratorio agudo secundario a una sepsis o a una infección severa, vamos a tener tiempos inspiratorios que van a ser cortos. Y esto se explica precisamente por la fisiología respiratoria. Entender bien compliance y resistencia nos permite también utilizar este conocimiento para colocar o setear correctamente el tiempo inspiratorio a la hora de ventilar un neonato. Acá tenemos la constante de tiempo, se necesitan 4 constantes de tiempo para lograr, digamos, el equilibrio entre, o sea, para lograr finalizar o el equilibrio al final de la expiración. Pero el concepto clave es que la constante de tiempo o el tiempo inspiratorio dependen por un lado de la compliance y por el otro lado de la resistencia. Tenemos compliance baja, pulmones duros, vamos a tener tiempos inspiratorios cortos. Tenemos pulmones con alta resistencia, tiempos inspiratorios largos. Y la patología típica clásica que cursa con baja compliance, como vamos a ver en la clase que sigue, es el síndrome de distrés respiratorio neonatal o antiguamente llamado enfermedad de membrana hialina. Pero también podemos tener otras patologías, por ejemplo el ductus arterioso permeable clínicamente significativo, genera edema pulmonar, o sea un encharcamiento a nivel del pulmón, y ese pulmón se transforma en un pulmón lleno de líquido a nivel del intersticio, con baja compliance, difícil de ventilar, o sea, necesitan muchas presiones, y esta es otra patología que también va a cursar con presiones elevadas para lograr pequeños cambios de volumen o asegurarnos una ventilación adecuada hasta que logremos tratar la patología de base. Bueno, esto lo vamos a ir obviando. Acá esto de respiración espontánea ustedes lo manejan mucho mejor que yo. La inspiración en la respiración mecánica está dada por la diferencia de presión, o sea, generamos presión inspiratoria mayor que la presión intrapulmonar, y el flujo de gas es desde afuera hacia adentro por una diferencia de presión positiva, lo que sería la presión inspiratoria máxima, la famosa PIM, que es la que hace que entre aire, digamos, al pulmón. Y esto genera el cambio de volumen y me permite, digamos, la ventilación como la conocemos. Bueno, esto también es parte de la fisiología. Ventilación alveolar se correlaciona inversamente, o sea, a mayor ventilación, menor disminución de la CO2, eso ya lo vamos a ver en otra diapositiva. La ventilación alveolar es igual al volumen tidal más el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Debido a que el espacio muerto es constante, en realidad lo que nos interesa a nosotros es el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, es lo que me va a dar la ventilación minuto o la ventilación alveolar. Esto también ustedes obviamente que lo manejan en el día a día, pero es importante entender. Esta diapositiva quedó mal, en la computadora se ve bien, pero acá por el celular siempre pasa que se salen del círculo, pero no, esto no lo pude mejorar. Para resumir, nosotros tenemos retención o aumento de CO2. Para lograr eliminar la CO2 lo que tenemos que hacer es aumentar el volumen minuto. ¿Cómo aumentamos el volumen minuto? Aumentando el volumen corriente y aumentando la frecuencia respiratoria. Podemos utilizar ambos, o sea, aumentar la diferencia entre la presión inspiratoria máxima y la presión positiva al final de la expiración, y a su vez también podemos aumentar la frecuencia respiratoria. Obviamente que cada una de estas modificaciones va a tener un límite, pero nosotros aumentamos la ventilación, disminuimos o logramos disminuir la CO2. Ahora bien, ¿qué pasa en neonatología? Muchas veces lograr esto, o sea, aumentar el volumen minuto, me puede significar el riesgo de lesión a nivel, o sea, por ejemplo, trauma ocasionado por aumento de volumen, y esto puede ser perjudicial en el largo plazo y terminar en displasia broncopulmonar. Entonces, en neonatología muchas veces van a ver que se toleran valores de CO2
más elevados debido precisamente a que tratamos de, o sea, lo que se llama CO2 permisiva, para evitar generar mayor lesión pulmonar. Siempre y cuando el pH sea adecuado, mayor de 7,20, nosotros podemos llegar a tolerar CO2 de 50 y a veces un poquito más, para evitar tener que ser muy agresivos a la hora de utilizar la asistencia respiratoria mecánica. Y con respecto a la oxigenación, las variables que manejan la oxigenación son fundamentalmente la FiO2, que tenemos un máximo de un 100%, y la presión media de la vía aérea, que va a estar determinada por la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria al final de la expiración, el flujo y la relación entre la inspiración y la expiración. O sea, la famosa MAP o presión media de la vía aérea se correlaciona: mayor MAP, mayor oxigenación; mayor FiO2, mayor oxigenación. Tenemos un paciente hipóxico, aumentamos la PIM, aumentamos la PEP, podemos también aumentar el flujo con cierto límite para no pasarnos y generar un aumento en la resistencia, y este aumento en la presión media de la vía aérea nos va a mejorar muchísimo la oxigenación junto con el manejo de la FiO2. También en neonatología somos bastante tolerantes, o sea, con los niveles de oxigenación. No pretendemos, y de hecho evitamos, que un recién nacido prematuro sature 100%, porque esto me va a generar lesión pulmonar a largo plazo. Entonces, muchas veces con que sature 90, 92%, estamos más que contentos. Vamos a evitar un montón de patologías: retinopatía prematuro, displasia broncopulmonar, que son patologías graves y con consecuencias a largo plazo, siendo, digamos, tolerantes o utilizando valores de saturación que tal vez para otra edad, para un adulto o eso, estar saturando 90, 91 no sería lo óptimo, para un paciente pediátrico tampoco, pero para un recién nacido prematuro de 28 semanas está más que bien. Así que esto es importante porque esto varía mucho en el recién nacido con respecto a otras edades. Y acá tenemos el área bajo la curva pintada de celeste, que sería la MAP, y los distintos mecanismos. Si yo aumento la PIP, aumento el área bajo la curva, o sea, la MAP, aumento el tiempo inspiratorio, aumento la MAP, aumento la PEP, aumento la MAP también, aumento el flujo, aumento la presión media de la vía aérea. Todos estos son los factores con los cuales yo puedo jugar para mejorar, entre comillas, la oxigenación. Esto es más de lo mismo. Y bueno, acá tenemos el tema de la relación entre el volumen tidal y el volumen corriente, que esto ustedes, o sea, de fisiología respiratoria, o sea, lo utilizan a diario. Las pequeñas o grandes diferencias es que en el recién nacido, para resumir todo esto, van a tener en general compliance baja y en algunas patologías resistencia elevada. Pero el pulmón del recién nacido, tanto de término y mucho más del prematuro, es un pulmón con mucho menor compliance que el del adulto. Con respecto al tema de las constantes de tiempo, ¿qué pasa si utilizamos tiempos inspiratorios demasiado cortos? Vamos a, en resumidas cuentas, vamos a lograr un menor volumen tidal, o sea, no vamos a lograr una ventilación efectiva, vamos a tener menor presión media de la vía aérea, y esto nos va a generar aumento en la CO2 e hipoxemia. O sea, es fundamental que el tiempo inspiratorio sea óptimo. Si es excesivo, puede generar inclusive aumento del daño pulmonar y escapes aéreos, y si es insuficiente, vamos a tener hipoventilación con hipoxemia y retención de CO2. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, está bien, está bien. No, digo, capaz que estaba hablando solo hace rato. Y acá tenemos
otro de los problemas cuando el tiempo expiratorio es insuficiente, el famoso atrapamiento aéreo, PEP inadvertida, y esto me va a generar, o sea, un pulmón que es difícil de ventilar, estaría en el área donde yo necesito mucha presión para lograr pequeños cambios de volumen. Esto se traduce fundamentalmente en hipercapnia. Puede haber inicialmente hiperoxia, pero si yo no soluciono este tiempo expiratorio insuficiente, otra de las cosas que voy a generar es ese excesivo aumento en la presión media de la vía aérea, me va a dificultar la perfusión del pulmón. Entonces voy a tener un pulmón hiperventilado, hiperinsuflado, pero poco perfundido, y esto me va a conducir a hipoxia. En este caso, el tratamiento precisamente es optimizar el tiempo expiratorio para poder lograr, digamos, que ese pulmón elimine o no genere ese atrapamiento, ese aumento de volumen excesivo, esa capacidad residual funcional ya por demás, que también es patológica. Y el gran problema de esto, si yo no lo soluciono, es precisamente el neumotórax o los escapes aéreos, que son otro gran problema y me van a generar muchísima patología. Bueno, yo diría directamente, no sé si quieren hacer preguntas, pero vamos a saltear toda esta parte, porque con respecto al tema de la utilización de surfactante y el manejo del síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina, hubo cambios tan importantes que vamos a dar una clase, o sea, la clase que sigue, donde vamos a aplicar precisamente todos estos principios fisiológicos, y van a ver que en estos últimos años se produjeron cambios importantísimos en el manejo del pulmón con enfermedad de membrana hialina del prematuro, que hacen que todo lo que se venía haciendo hasta no hace mucho tiempo haya cambiado en forma importante. O sea, no es que se dejó de utilizar el surfactante, pero se va a utilizar mucho menos, y voy a tener herramientas que me permiten ser mucho más preciso a la hora de utilizar surfactante con respecto a años anteriores. Así que, si quieren hacer alguna pregunta de fisiología respiratoria, si se las puedo responder, las hacemos ahora, y después ya pasamos directamente a lo que es enfermedad de membrana hialina, que es aplicar todos estos principios en el manejo y en la terapéutica de esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? Si no, ya directamente pasamos al otro, y bueno, si hay alguna duda me van preguntando, no hay ningún problema. Muy claro. Ahora se me va a complicar salir y volver a entrar con la otra diapositiva. Vamos a ver si lo logramos.